no es nada más ni nada menos que el cuerpo de la cabeza que es Cristo, que es nada más y nada menos que la esposa del esposo que es Cristo, y que no es nada más ni nada menos que el edificio cuyo cimiento es Jesucristo. Así que teniendo en cuenta esta gran verdad y viéndoos a vosotros con tanta hambre, tanto celo y tantas ganas de venir a Cristo, la carne no quiere, pero el espíritu está dispuesto. Qué bueno que habéis venido esta mañana para disfrutar de la enseñanza de la palabra de Dios. Dios siempre ha sido y es y será muy ordenado, muy correcto. Siempre tiene estructura, e incluso dentro de su iglesia Él tiene establecida su estructura. Y incluso Dios quiere en su iglesia tener siervos que les son fieles, que están siguiendo las instrucciones, no de los hombres, no de una iglesia arbitraria, sino de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: me parece que sois una iglesia todavía muy bebé, muy niña. No pude hablaros como maduros, sino como a niños. No pude hablaros como personas sensatas, sino como personas que son orgullosas, vanagloriosas y que se están jactando en el mundo o incluso en la iglesia de que si pertenecen a este gran predicador y que para mí el otro gran predicador es mejor. Y Pablo dice: esperar un momento. Aquí el problema empieza por el fundamento. ¿En quién está puesto los ojos? Y unos dicen: nosotros seguimos a Cristo, intentando jactarse para humillar al otro. Y Dios dice: espera, sí, Cristo es, pero Cristo con su palabra y dejando que la obra del Espíritu Santo opere en cada uno de nosotros. Y entender que Dios en esa estructura llama a todo hombre que venga a Él arrepentido, confiese su pecado, y Él, que es misericordioso y fiel, le perdonará y le limpiará de toda maldad. Lo adoptará en su familia y entonces empiezas a formar parte de la familia de Dios, y solo entonces, y a partir de ahí Dios dice: espera, ahora hay que comer, ahora hay que alimentarse, ahora hay que fortalecerse. La comida la pongo yo, dice el Señor. La dirección te la doy yo. Y el propósito en esta tierra no es ni nada más ni nada menos que Dios forme en ti a Jesucristo. Porque quiere que cada uno de nosotros, cada día más, nos parezcamos a Cristo. Seamos como Él. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Puse un ejemplo de Miguel Ángelo el jueves, y si queréis escucharlo, escuchar la predicación del jueves. Está en internet. Así que es bueno y es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice en el capítulo 4 de Primera de Corintios, está Pablo escribiendo, y lo digo de antemano para que lo tengamos en cuenta, está escribiendo de una manera que les está reprendiendo por esa inmadurez. Recuerda que lo que más hace al hombre inmaduro es su egoísmo, su orgullo, su jactancia. Nos hace inmaduros. ¡Yo soy mejor! Ya estamos viendo que no está entrando Y Pablo va a enseñarles algo que necesitan aprender. Y él les está reprendiendo de una manera que en realidad son, lo voy a decir así, son alabanzas sarcásticas. Alabanzas sarcásticas a los creyentes cristianos, porque les está enseñando algo que no han aprendido. Dice en el versículo número 7, vamos a leer versículo número 7 de Primera de Corintios capítulo 4, dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso,
Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ellos, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es llamativo que termine con una pregunta en la cual el que tiene temor de Dios sabe perfectamente que prefiere tener a Dios de su parte que contra él. Siempre es así. Dicen algunos que cuando las ovejas se reúnen y empiezan así a estar muy cerquitas unas de otras, están hablando no del pastor, sino del perro del pastor. Y generalmente no suelen hablar muy bien de él. Suelen decir, es que el perro pastor es que no para de hablar, no para de... ¡Qué cabezón que es! No puedo ni desviar una patita. Y constantemente. Pero no saben, o no se quieren dar cuenta, que es el pastor que ha mandado al perro pastor que haga el trabajo que está haciendo. Por lo tanto, cuando la ovejita se queja del perro pastor, en realidad se está quejando del pastor. ¿Entendéis? Pablo está escribiendo a ellos y les está diciendo, ¿qué os está pasando? ¿En quién tenéis puestos los ojos? ¿Qué es vuestra base y razón para juzgar y criticar y no seguir y obedecer al Señor y a su palabra? ¿Sabéis? Pablo dice, el Señor prueba a sus siervos. ¿Cómo serán probados los siervos del Señor? Y Él les da las características. Y les dice, ¿cómo serán probados los siervos del Señor? Pues no van a ser probados según el número de convertidos. ¡Guau! Este pastor salvó a miles. Pues no va a ser por esa base. Ni siquiera va a ser por la base de cuántos bautizó. En una ocasión visité a un anciano pastor y él me dijo, en mi vida he bautizado a 1589. Está bien, gloria a Dios. Pero eso es la forma en que Dios nos va a juzgar. Ni tampoco el número de asistentes a un culto. Así no nos va a juzgar Dios. Es que la iglesia tenía 5 y el otro tenía 25.000. Y Dios, los números no le dicen mucho. Y creo que lo entendéis porque tuvo como 5.000 que comieron, pero a la hora de los que estaban al lado de él, muchos, y podéis leer el Evangelio de San Juan capítulo 6, muchos le dejaron. Realmente. Ni por la fama que tenga el predicador. A propósito, hoy en día, ni tampoco Dios va a medir
aprobar a sus siervos por los likes que le han dado en internet, ni por las visualizaciones, ni por los suscriptores. Esas son palabras nuevas para mí, pero bueno, he tenido que ir a internet a mirarlo. No lo va a mirar así. Para nuestra información, el apóstol Pablo le dice a los corintios y a nosotros hoy 3 pruebas principales para identificar a un siervo de Dios. Y las muestra en el texto. El ministerio de los discípulos del Señor serán probados en primer lugar por su fidelidad. Dios prueba la fidelidad. Esto es lo que Dios quiere ver de ti. Fidelidad. Fidelidad en servirle a Él. ¿Qué es primero en tu vida? Pues primero en mi vida está el fútbol. Ya vemos la fidelidad. Primero en mi vida está el deporte. Primero en mi vida está la familia incluso. Y Dios dice, bueno, Dios mire la fidelidad. Dice en la palabra de Dios, y tenemos ahí el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Fiel no es una vez en mi vida, yo dije sí al Señor, pero el resto de mi vida, eso es infidelidad. ¿No pasa eso en los matrimonios? No debe de decir uno, yo el día de la boda le dije a mi mujer, sí, te quiero, pero ya el resto de mi vida. No, ese sí te quiero, para ser fiel, tiene que morirse diciendo, sí te quiero, con todo mi corazón y con toda mi vida y con todos mis hechos. Eso es ser fiel. Fieles. Y vimos que, y esto es el punto que vimos la semana pasada, solamente lo estoy repasando. Y vimos en primer lugar, fieles siempre hasta la venida del Señor. Y nos dice ahí el versículo 5, hasta la venida del Señor, Dios espera que tú seas fiel. Hasta entonces. Después ya si quieres, ya no tendrás oportunidad de ser infiel, porque ya estarás con Él. Pero hasta entonces, hasta la venida del Señor. Y fieles sujetos ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra escrita, nos dice el versículo número 6. Esa palabra escrita, dice el apóstol Pablo, esa fidelidad solamente se mide y se ajusta a la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Fieles hasta la venida del Señor, ahí vemos el tiempo. Luego, ¿dónde se basa esa fidelidad? En la palabra escrita. Y en tercer lugar, vimos fieles de todo corazón por amor al Señor. Ese amor, ¿por qué soy fiel? Porque tengo que cumplir. No, porque te amo, Señor. Tú me amaste primero. Y yo debo de corresponderte con ese amor. Yo te he entregado mi corazón, es tuyo. Por lo tanto, no debo de llenar mi corazón de otras cosas, porque tú no compartes corazón. Lo quieres entero para ti. Así es. ¿Morará Cristo con Belial en el alma tuya? ¿Morará el pecado y la verdad? ¿Morará junto? Y así nos muestra el texto la importancia que es reservado para el Señor enteramente. Esto es ser fiel. La segunda cosa que vamos a ver hoy es que Dios va a medir y va a probar a sus siervos por su humildad. Esa palabra no es muy común, humildad. Suena, pues, cuidado que nadie se equivoque. Humildad no es debilidad. Humildad bíblica no es un apocado. Humildad bíblica no es uno pasivo que no hace nada. Humildad bíblica es uno que pone toda su confianza y toda su vida en las manos del Señor y le quiere obedecer y servir. Aquí vemos una reprensión, como hemos leído, del apóstol Pablo en la que expresa alabanzas sarcásticas, pues estos corintios se jactaban y se sentían en un gran nivel espiritual. Creían que ya habían alcanzado en su vida, tenemos muchos dones, podemos hablar muchos idiomas, podemos hacer milagros cuando nos dé la gana, podemos... Y Dios dice, espera, cuidado con esas jactancias que pueden causar muchos problemas. Ellos se sentían tan satisfechos que creían que ya habían alcanzado el máximo nivel espiritual, como si fuera algo que fuera subiendo escalones. Cuidado, porque
Pablo le dice lo mismo que el apóstol Juan le dice a los creyentes de la Odisea. Y básicamente los creyentes de la Odisea se creían que estaban ahí arriba ya. Y dice el Señor a través del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro, estás ciego, no te das cuenta ni que estás desnudo. En el sentido espiritual, por supuesto. Vemos realmente que Pablo les tiene que llamar la atención. Así que esto lo vemos en contraste, realmente esa jactancia lo vemos en contraste con, que es muy diferente con la declaración que hace el apóstol Pablo a los filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y era Pablo, y Pablo sabía que todavía le quedaba mucha obra de Dios en su vida. Humildad, humildad. Dios aprecia a los humildes. Dios dice que resiste a los soberbios y a los orgullosos, y sin embargo le da misericordia y exaltará un día a los humildes que han puesto su confianza en Él. Humildad. Si esa humildad te caracteriza, entonces verdaderamente al Señor de señores le reconocerás en tu vida. El Señor, al Dios de dioses, le aceptarás en tu corazón. Si esa humildad te llega a tu corazón, te darás cuenta de tu condición y de tu gran necesidad del Todopoderoso para perdonarte y limpiarte de toda maldad y de todo pecado. El apóstol Pablo dice, por lo demás me estará guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, Pablo dice, mira, esa fidelidad y humildad delante del Señor, Dios lo va a premiar. Y no se está jactando, está confiando, que es diferente. La verdadera humildad confía y recibe la fuerza para honrar y glorificar a su Señor, de Dios, del Espíritu y de su palabra. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cristo viene pronto. ¿Amas y deseas que Cristo venga? Que vivas de tal manera que como si hoy viniera estoy preparado para ir al encuentro con mi Señor. ¡Qué bueno! Me alegro de veros a todos aquí. Seguro que queréis que venga el Señor, venga pronto y estéis con Él, porque Él es lo primero en nuestra vida, lo más importante. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esto es realmente esa humildad que uno dice, Señor, te voy a ser fiel. Te voy a ser fiel en estar a tu lado y humildemente voy a someterme a tu palabra. Te voy a ser humilde, voy a someterme a tu palabra y voy a dejar que esa humildad obre en mí de tal manera que sé que mi fuerza para resistir las pruebas y las tentaciones de este mundo no vienen de mí, vienen de ti. Y Dios dice bienaventurado, ese es feliz. ¿Tú sabes la felicidad que trae a un corazón que ha confiado en el Señor y el Señor le da la fuerza y el poder para resistir la tentación y se pone la armadura de Dios y dice, aquí con la armadura de Dios en la espada? No, porque es la palabra de Dios la que me va a ayudar a vencer. ¡Qué bueno! Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios de humildad es Juan el Bautista. Algunos a veces, pero Juan el Bautista. Y dice en cuanto a humildad, voy a seguir,
Uno de los mejores ejemplos que el Señor Jesucristo presentó de humildad es Juan el Bautista. Dice en Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo, y este es Juan el Bautista, no el evangelista Juan: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Recordáis? ¿De qué os jactáis? ¿Qué pensáis que sois? ¿No lo habéis recibido la salvación? ¿No habéis recibido los dones? ¿No habéis recibido la vida? ¿No habéis recibido el amor de Dios? ¿De qué te estás jactando? ¿Que eres mejor que el otro? Y aquí vemos ese principio arraigado en el corazón de Juan: humildad y gratitud al Señor. Humildad ante el Señor y gratitud. ¿Sabes que una persona que no es humilde es un ingrato? Porque no está reconociendo la obra de Dios en su vida. Y esa humildad nos hace verdaderamente ser agradecidos. Lo que tengo es para darle gracias al Señor. Y dice Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, yo no soy ningún profeta, yo no soy ningún apóstol, yo soy solo un instrumento en las manos del Señor. Alguien que el Señor quiere usar y por lo tanto lo quiere, primero, fiel y segundo, humilde. Sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, o sea, el esposo de la esposa es Jesucristo. Es el esposo más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Ese esposo que está feliz con su esposa, que ama a su esposa, que purifica a su esposa, que la viste de ropas blancas y resplandecientes, ese esposo que es el Señor Jesús y la iglesia su esposa. Así es. Así pues, mi gozo está cumplido. Y ahora escuchad, esta es la frase, que la dice una vez y no la piensa más. Un humilde. Es necesario que él, primero él. Eso debemos pensar primero en él. El humilde piensa primero. No. El que no es humilde piensa primero en él. No. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, no es opcional, es necesario que él crezca en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu ser entero, en tu vocabulario, en tu pensamiento, en tus hechos, que Él crezca y que yo mengüe. Humildad, como dije antes, no es una actitud pasiva, una actitud apocada, que no hace nada. Todo aquel que, escucha, piensa ser humilde, ya ha dejado de ser humilde. Yo voy, humildemente te digo, ¿no habéis escuchado eso? Te digo humildemente que si no haces lo que yo te digo, ya. Humildad no es pensar en uno mismo. ¿Por qué estás pensando en todo lo que puedes hacer para ayudar a otros? O sea, humildad es no pienses en ti mismo. Humildad es pensar en cómo puedo servir y ayudar a mi prójimo. Cuando tu mente se llena de ¿en qué puedo ser útil? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde hay una necesidad? Ahí quiero estar. Empieza a formar humildad. Empieza a formarse humildad en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13 y 14. Toda la ley se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú dices, yo amo a Dios. Muéstramelo amando a tu prójimo. Yo vivo para Dios. Muéstramelo viviendo para tu prójimo. Es así como nos dice el evangelista Juan. Si de verdad es Dios lo más importante, entonces vas a imitarle a Él dando tu vida por los demás.
En Filipenses el apóstol Pablo, magistralmente, que esa carta de Filipenses, cuando me siento triste siempre me voy a Filipenses. ¡Ole! ¿Cómo puede ser que un hombre en la cárcel, golpeado y maltratado, y cuando se acuerda de los filipenses, lo mal que lo pasó en Filipos, y todavía tiene tanto gozo, tanta felicidad en su vida, que estando en prisión, el débil, aparentemente para el mundo, da fuerzas a los que se creen fuertes, que están libres? Mira, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso me humilla, es lo que Dios quiere que sepas. Él se humilló por ti. ¿Estimas a los demás? ¿Aprecias a los demás? ¿Estimas a tu mujer como superior a ti mismo? ¿Estimas a tu esposo como superior a ti mismo? ¿Estimas a tu familia? ¿Estimas de tal manera que dices, qué agradecido estoy al Señor por ti? Hoy me ha dado el Señor una oportunidad. ¿Estimas a tu jefa, a tu jefe? Dios dice que de verdad estima a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Escucha, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice, haya en vosotros, voy a cerrar este grifo que hay aquí, perdonadme que no quería hacerlo en este momento, pero es importante. ¿Habéis visto predicar con la manga mojada? Pues hoy lo vamos a hacer. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué bueno es decir, ¿cómo debo de ser humilde? Imita a Jesucristo. Mira a Jesucristo. ¿Te das cuenta, Jesucristo, hasta qué punto? El Dios de Dios es todopoderoso, que con solo decir yo soy, se caían todos al suelo en el huerto de Getsemaní. Él voluntariamente dio un paso al frente y se entregó por ti y por mí. Podría haber pedido 12 legiones de ángeles que vinieran a defenderle. Un solo ángel mató en una sola noche 140.000. Increíblemente. Y él dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi vida está aquí porque no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la obra de un Señor que quiere que sus siervos le imiten. No es que Él está sentado en el trono y yo a ti te piso y tú haces lo que yo te mande. No. Yo te pongo el ejemplo y te digo, acompáñame. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es un jefe. Eso es un amo. Eso es un señor. Eso es un rey de verdad que da gusto y gozo seguirle. Señor, ¿estarás conmigo en la prueba? Sí. ¿Estarás conmigo en la humillación? Sí. ¿Estarás conmigo en la aprobación de mi vida? Sí. Estoy contigo. Pero tú, sé fiel y humilde. Muéstramelo de verdad. Dice el apóstol Pablo, y se nos va el tiempo, pero lo hago rápido. Dice el apóstol Pablo, os voy a poner unos ejemplos que a veces el cristiano dice, yo quiero ser hijo de Dios, pero un hijo de Dios victorioso, un hijo de Dios que no tiene problemas, un hijo de Dios que todo el mundo le ve, mira, qué rango social que ha adquirido al ser cristiano. No. Dice el apóstol Pablo hace ahora una explicación sarcástica de lo que ellos, estos corintios, piensan que son y lo que estos corintios piensan que los ministros o siervos del Señor son. Dice ellos, y se supone que son creyentes, ellos piensan que ellos son, ahora somos reyes, y lo has escuchado en algunas ocasiones, ¡sois reyes! ¡Ahora vivir como reyes! ¡Mucho dinero! ¡Exigir todo lo que queráis! ¡Decreta! ¡Pide! Espera. Vosotros sois reyes, saciados, ricos,
que ellos controlan, que creen que ellos controlan sus propias vidas, y a nosotros, los siervos, que de verdad son fieles y humildes, a nosotros nos llaman prisioneros, sentenciados a muerte, echados en la arena para espectáculo. Así dice el texto. Parece que ellos están ahí sentenciados a muerte. Ellos piensan, oh, nosotros hemos creído en Cristo, ahora somos prudentes. Nosotros tenemos una verdadera comprensión de la palabra de Dios de tal manera que sabemos políticamente decir lo correcto para no ofender a nadie. Y ellos se creen muy prudentes. No vayas a decir a que la persona con la que hablas es pecadora. No. Ellos son muy prudentes. No vayas a decirle que si sigue por ese camino va a ir al infierno. Ellos son muy prudentes. No vayas a ofenderlo y decir, todos los domingos tiene que asistir a la iglesia. No, qué pesado. Ellos creían que eran muy sabios, pero en realidad nos dice la palabra que eran soberbios. Esa palabra es orgullo, jactancia, altivez. Dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ellos se creían verdaderamente prudentes y a los ministros, siervos, fieles y humildes. Dice, vosotros sois insensatos. Y seguramente el apóstol Pablo diría de la consecuencia incluso, dice, nosotros somos insensatos, pues es la verdad, esa es la consecuencia de preguntarle al Señor en serio, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Os acordáis cuando iba camino de Damasco? Y Dios con una luz se le manifestó y lo tiró al suelo. La pregunta que hizo Pablo la hizo en serio. No la hizo por un estado de emoción. Uy, qué bonito, en esta iglesia me hablan tan bien. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, te voy a decir lo que yo quiero que tú hagas. Y no va a ser cualquier cosa. Vas a sufrir por mí. Vas a saber lo que es ser lo que tú estás haciendo. ¿Tú estás persiguiendo a cristianos? Vas a ser uno de esos. ¿Tú estás maltratando a cristianos? Tú vas a ser uno de esos. Ah, pues entonces no me interesa ser cristiano. Y no hizo el ejemplo sublime de cristiano Jesucristo eso por ti. No estuvo dispuesto a sufrir por ti. Porque la paga del pecado es muerte, escucha. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios que Dios quiere para ti es vida eterna. Pero ¿sabes lo que cuesta? Sangre. Sangre. La sangre del cordero era necesario que fuera derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No se limpia el pecado. Qué importante es entender que el apóstol Pablo dice, Señor, te digo en serio, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice, te lo voy a decir, pero espero que sea siempre en serio. Y hasta donde sabemos, fue en serio. Golpes, palos, desprecio. Señor, tú vales más que todo eso. Burlas, Señor, tú vales más. Y hasta el punto de verdaderamente darse cuenta que tenía que tomar por basura muchas de las cosas en las que había enfocado su vida. Una buena carrera, un buen título. Voy a buscarle el grado más alto en la Universidad de Jerusalén. Estudió a los pies de Gamaliel, no era cualquier persona. Y todo eso, dijo, Señor, tú vales más. Tú eres mejor. Tú verdaderamente eres más sabiduría que toda la sabiduría de este mundo juntos. Así es. Dice, ellos se jactan y dicen, nosotros somos fuertes. Y los corintios estaban orgullosos de sus logros. Los grupos que habían formado en la iglesia estaban orgullosos de sus líderes humanos. Hermanos, amigos, nunca pongáis los ojos en un hombre. ¿Y qué quiero decir con eso? Como vuestro héroe, como vuestra persona, no, ponerlos en Cristo. Y si esa persona imita a Cristo,
podrá decir lo que dice el apóstol Pablo: imitadme a mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Y qué importante es que tengamos esto. Ellos se creían fuertes. Dice, ¿y nosotros? Débiles. Pablo ha aprendido. Todo lo que había conseguido en este mundo no valía para nada, como se estaba diciendo. Dice en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero qué? No es que me vacío y me quedo así, no, me vacío y me lleno de algo que vale la pena y que es lo más importante. Y dice, para ganar a Cristo. Es mejor parecer débil, pero tener a Cristo. Eso es lo más importante. Hermanos, que os vais a bautizar, hoy María José, hoy Laura, hoy Joel, estáis diciéndole al Señor: Cristo en mi corazón ha obrado de tal manera que me ha mostrado de que no hay nada más importante en esta vida ni en la venidera que Él. Al dar testimonio público, estáis diciendo: no importa lo que el mundo diga, no importa lo que opine mi padre, mi madre, mi hermano, no me importa. Él es lo más importante. Y se lo voy a decir a mi padre, a mi hermano, a mi familiar. Él es lo mejor. Y va en mi corazón. Nada ni nadie me arrebatará de las manos de mi Señor. Así es la palabra de Dios. A Pablo le había costado aprender esta lección. Y en 2 Corintios 12:7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee. Cristianos, vais a pasar pruebas. Pruebas de parte de Dios y tentaciones de parte del Satanás. ¿Puede ser una misma cosa las dos cosas? Sí. Prueba de Dios y tentación de Satanás. Pero Dios quiere probarte para fortalecerte. Dios quiere probarte para fortalecerte. Satanás quiere tentarte para destruirte. Y qué bueno cuando tú pones los ojos en el Señor. Dice que Satanás le probó para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual he rogado 3 veces al Señor. Y es verdad, muchas veces para que Dios forme a Cristo en ti, tendrá que utilizar su cincel y quitar algo de tu vida que no se ajusta a Jesucristo, a la vida y forma que Dios quiere para ti de Jesucristo. Y va a obrar. Y me ha dicho, y esto aprendió Pablo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo, ¿ser cristiano significa pruebas? Sí, así es. Porque cuando soy débil, entonces, en Cristo, soy fuerte. Toda potestad tiene Jesucristo y Él va con nosotros. Todo poder. Si tú pones tu fe en Jesucristo, puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Sigue diciendo: ellos honorables, nosotros despreciados. Ese era el problema principal, muchas veces, de esos creyentes, que solamente les interesa tener honra. ¿Sabes cuántos vienen a mi iglesia? ¿Sabes cuántos se han bautizado? ¿Sabes en cuántos lugares se retransmite la predicación de cada domingo? Y Dios dice: cuidado con la honra de los hombres, porque lo que importa y lo que vale es la honra de Dios.
Dios es el único que va a honrar, escucha esto, a los que le honran. Tú honrale primero. Él ya te honró a ti, por supuesto, en la cruz del Calvario, porque no mereciendo nada lo dio todo. Así que nosotros despreciados, para los corintios los trabajos manuales, y dicen, trabajamos con nuestras manos. ¿Sabéis que el apóstol Pablo predicaba y trabajaba para pagarse la comida que se tenía que comer cada día? Porque él enseñaba, el que no trabaje, a trabajar. Pero Señor, sí, Señor te cuida, te bendice, te guía, pero también te ha dado mente, te ha dado fuerza y te ha dado posibilidades para que tú hagas lo que verdaderamente debe hacer un padre. Y con esto vamos a terminar, porque hay tantas cosas que podríamos ver aquí, pero fidelidad en el servicio y humildad para darle toda la gloria a Dios preparan el camino para la tercera característica que quiero mencionarla, que es muy importante. Esta tercera característica es que debemos ser tiernos con nuestros prójimos. O sea, en realidad vemos una paternidad espiritual. En un sentido, tu fe en Cristo te hace un padre que debe de cuidar de tu prójimo. Y no hablo padre en el sentido patriarcal, que algunos piensan, yo soy el patriarca de la casa. Espera, no estoy hablando de autoridad. Lo que estoy hablando es verdaderamente de ese padre que de verdad provee para sus hijos, para su familia. Provee alimento espiritual, provee realmente para las necesidades espirituales. Ese padre que protege a su familia. La quiero cuidar, quiero darle lo mejor, quiero que no se metan en peligro. Un padre que provee, un padre que protege y un padre que predica con el ejemplo. Qué bueno esa paternidad que vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo acaba diciendo, no tenéis muchos padres. Tenemos un Padre celestial, todos aquellos que hemos creído en Él. Y Él es un verdadero proveedor, un verdadero protector y un verdadero predicación. Predica perfectamente la palabra de Dios. Qué bueno, se nos ha ido el tiempo y qué importante es ver estas cosas. Pero, ¿sabéis? Acaba con una pregunta. ¿Cómo queremos que venga Cristo? Porque les está diciendo a los corintios, os parece muy bien lo que habéis oído. Estáis muy agradecidos a lo que Dios ha hecho. Pero, ¿qué es vuestra respuesta? Entra por aquí, sale por aquí, produce algo en el corazón. Y Dios les dice, ¿queremos que Cristo venga a nosotros? ¿Cómo queremos que Cristo venga a nosotros? Cuando venga te va a tener que reprender. ¡Ah! Hijo, te di comida espiritual, te di protección, te di vida, te di mi amor, te mostré verdaderamente el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo andaste? ¿Como un hijo desobediente? ¿Como un hijo resistente? ¿Reincidente que no quería dejar ese pecado, esa maldad? Despojaos de todo peso y de todo pecado y corred con Él, puestos los ojos en Jesucristo. ¿Cómo queremos que venga Cristo a nosotros? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Si tú quieres con amor y espíritu de mansedumbre, entonces hónrale y ponle primero en tu vida. ¿Habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige? Porque el Señor ama y disciplina a todo el que recibe por hijo. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra.